Ya, listo, magister, ya Eso, está. chévere. Gracias, Erika. Bueno, ¿en qué les puedo ayudar? Me dijeron que quieren una tutoría, pero no me dijeron para qué. Buenas noches, magister, nuevamente. Verá, el día de ayer estábamos conversando con la magister Angelita sobre el tema de cómo hacer el análisis y cómo se Ya. debe, en este caso, valga la redundancia, analizar o tener una percepción de las tablas, Ah, ya, chévere. por un lado. Bueno, Y por el otro, si es que hay la posibilidad, usted que maneja más el SPSS, de cómo podemos eh, ir haciéndole las tablas por el número de factores, por las 8 variables en este caso. Serían 9 exacto. con el tema del demográfico. Que si nos puede explicar, por favor, cómo debemos hacerle para que nos salga una gráfica por cada factor. Eso es lo que Correcto. nos dijo la magistra. Muy bien. Bien, chicos, claro, porque si hacen de una en una, les va a salir 80 páginas solo de análisis. Entonces, no es conveniente, ¿no es cierto? Al menos si es un artículo científico, imagine hacer 80, bueno, no 80, son 39 preguntas, pero no. Hacer 39 gráficos o 39 tablas no es conveniente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver dos casos hoy, ¿ya? El primero, si yo quiero hacer una relación entre dos variables, ¿sí? Digamos que quiero saber si más mujeres o más hombres han sido, han sufrido de violencia en el aula, por ejemplo, ¿sí? Entonces quiero analizar eh, violencia en el aula y género, ¿no es cierto? Es una relación, una correlación entre variables. Y lo otro, como dice Erika, hacer un solo gráfico por factores, correcto. La parte demográfica, bueno, no sé si, no, esa creo que no se puede hacer una sola, ¿no? Porque obviamente cada una tiene su característica distinta, pero los ocho factores sí podemos agrupar. Necesito un voluntario o voluntaria que me proyecte su SPSS, porque lo puedo hacer yo, pero es mejor cuando lo hacen ustedes. ¿Quién me proyecta su tabulación? O lo hago yo, como ustedes me digan. Magister, si me permite un minuto que se cargue el acceso a internet nada más y le comparto. Listo. Sí, gracias. Pero tenemos solo hasta las 8 porque tengo clases. ¿Saben qué? Le hago yo primero y luego hace alguien de ustedes mejor, ¿ya? Sí, magister, por favor, porque sí se está Ya. tardando. Yo tengo, si no me equivoco, Ariana me compartió su tabulación. Si no me equivoco, era Ariana, ¿no? Entonces, Ariana, con su permiso, le voy a compartir su tabulación para este ejercicio. Listo, Magister, muchas gracias. Ya, vamos a compartirle por pantalla. Ya, ahí estamos viendo, ¿no es cierto? El SP6. Ya, aquí ven ustedes toda la tabulación que hizo, ¿no es cierto, Ariel? Están las variables, aquí están los datos, ¿no es cierto? Esto ya cada uno de ustedes tiene. Sí estamos viendo, ¿no es cierto? El SPS es ahorita, ¿no? Sí, magister. Ya. Vamos nosotros, miren, vamos primero a hacer el análisis de las dos variables. Si yo quiero analizar dos variables, demográfica y una de las preguntas, ¿no es cierto? O sea, sobre abuso, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo? Me voy donde dice analizar, ¿sí? Vamos a ir despacito. Si algo me apuro, usted me dice, por favor, repita. Vamos aquí a analizar. Una vez que ya abro mi tabla de datos, mi lista de datos, me voy a analizar.
datos estadísticos descriptivos, y hay una que dice tablas cruzadas, ¿cierto? Analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Para hacer una tabla de una sola variable, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Descriptivos y frecuencias, ¿no es cierto? Sí. Aquí hago un gráfico y una tabla de una sola variable. Sí, lo normalito. Pero yo aquí quiero hacer análisis de dos variables, quiero hacer una correlación. Entonces, ¿qué hago? Analizar estadísticos descriptivos y tabla cruzada. Clic. ¿Sí? Entonces, mire, la primera me dice qué voy a poner en las filas, ¿no es cierto? Y qué voy a poner en la columna. Yo quiero saber la edad, ¿sí? Entonces, la edad, si ve que está marcada, está con amarillo, ¿no es cierto? Si me voy para acá, se pone por amarillo la etnia. Le doy un clic, se pone de amarillo la edad. Entonces, esta variable edad le voy a pasar a filas. ¿Se ve? Ya está acá. Y quiero saber algo del abuso. Ya, el profesor es grosero con los alumnos. Quiero saber, no, edad. Sexo, pongamos. Quiero saber, o género. Si el profesor es más grosero con los hombres o con las mujeres. ¿No es cierto? Eso quiero saber. Entonces le paso género. Ya. Y quiero saber esto. Si es grosero con los alumnos, le paso a columna. ¿Sí ve? Voy a analizar dos variables. La variable género y la variable si el profesor es grosero con los alumnos. ¿No es cierto? Y de ahí me voy a estadísticos. No, ahí le voy a poner aceptar. Ah, aquí no. Tengo que activar este botoncito que dice mostrar los gráficos de barras agrupadas. No se olvide. Mostrar los gráficos de barras agrupadas, le voy a activar. Ese está desactivado. Esto es importante. Si no, no le va a mostrar el gráfico. ¿Sí? Mostrar gráficos de barra agrupada. Puede generar algo más. Más de configurar. No. Y le pongo aceptar. Listo. ¿Sí? Si ven, aquí dice, mire. Tabla cruzada, ¿cuál es su género? Y el profesor es grosero con los alumnos, ¿no es cierto? ¿Cuál es su género? Femenino o masculino. ¿Sí? El profesor es grosero con los alumnos, femenino dijo 29, no ocurre nunca, y masculino dijo 19, no ocurre nunca. Ocurre pocas veces, 4 femeninos, 7 masculinos. Algunas veces 1, 1 y siempre 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en este análisis? ¿Yo qué puedo decir? Por ejemplo, ocurre pocas veces. La mayoría de hombres, ¿sí? O mejor dicho, la mayoría de mujeres dice que no ocurre nunca, ¿no es cierto? Y el masculino dice 19%. Por ciento. Entonces, aquí me va a permitir esta tabla analizar cuántos hombres y cuántas mujeres han contestado esta pregunta. ¿Sí? Si yo quiero hacer una correlación. Y mire el gráfico, ¿cierto? Este es un gráfico dual. ¿Sí? Mire femenino, me analiza el femenino y me analiza el masculino. No ocurre nunca, ocurre pocas veces, algunas veces o siempre. Sí, ahora, si yo me regreso acá, yo puedo hacer esa tabla y cambiarle, por ejemplo, que en las filas esté la pregunta, y profesor es grosero con los alumnos, y en las columnas esté el género. Eso ya decide cada investigador, ¿no es cierto? Porque los datos no se alteran, ¿sí? Solamente lo que va a cambiar es el diseño de la tabla, ¿no es cierto? Pero en este caso yo considero que debe ir así porque las opciones es lo que yo quiero graficar, ¿no es cierto? Las opciones de la pregunta quiero que se grafique. Pero si usted ve, mire, hay dos
variables aquí, ¿no es cierto? El profesor es grosero con los alumnos y el género. Esta tabla me arrojó. Esto es una correlación de variables. Y aquí está la interpretación. ¿Sí? A la población, ¿cuántas personas se ha entrevistado? Se ha encuestado 62. ¿No es cierto? Sí, y aquí está el datos perdidos 2, porque en este caso 2 personas no contestaron las preguntas. Total de la muestra 64. Si hay 2 datos perdidos. Es decir, el 96.9% han contestado. El 3.1% no han contestado. Y aquí está, claro, el total que me da ahora, mi población ahora es 62 y me da 62. Coincide con la muestra. Hecho, esta es una. ¿Alguna pregunta sobre la primera forma de hacer el análisis? ¿No? Entonces vamos otra vez al SPSS. Esta es la primera forma. Correlacionar variables. No le voy a guardar. Vamos a la tabla. Ahora, lo que me decía Erika, ¿no es cierto? Yo quiero hacer un solo gráfico de cada factor. Perfecto. Vamos nuevamente a la ventanita de analizar. ¿Sí? Y aquí nos vamos a ir a tablas. Analizar. Tablas. Tablas personalizadas. Le doy un clic. Aquí le pongo aceptar. Y no le paro. Yo ya hice una, ¿no es cierto? Vamos a hacer otra. Restablecer. Si yo quiero cerrar esto y hacer de nuevo, le pongo restablecer y se pone en 0 de nuevo. Vamos al primer factor. Sí, repito, las demográficas no. Las de los factores vamos, ¿no es cierto? Del profesor. Aquí están. Ah, verán, aquí me aparece según la etiqueta, ¿no es cierto? En el caso de ustedes está bastante bien definido, mire, está organizadito. Pero a veces no encontramos por etiqueta, sino por nombre. Entonces le damos clic derecho y dice mostrar nombre de variable, no la etiqueta, nombre. ¿Sí ve? Sí, sí, no, Sí, estamos hasta ahí. Ya, sí, perfecto. Estamos viendo esa tablita, ¿no es cierto? Que dice tablas personalizadas. Ya, entonces, ¿qué es lo que hice? Ya no le mostré por etiqueta, si ve, la etiqueta es la pregunta. Digo, no, se me complica, no les encuentro, yo quiero ver por nombres. Clic derecho, mostrar nombre de variables. ¿Sí ven? Todo aquí está bien definido, es lo bueno, que está bien definido este SPS. Y yo quiero hacer el análisis de todas las variables de abuso, ¿no es cierto? Todas las de abuso quiero que salga un solo gráfico. Porque repito, no voy a hacer 37 gráficos, voy a hacer 8. ¿Sí? Entonces le marco, ¿sí ve? Le marco, se vuelve amarillo en la primera pregunta de este factor. Son todas estas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factores son. Entonces de estas 7 voy a hacer un solo gráfico. ¿Qué hago? Le tengo aplastado el control y con el mouse les voy marcando, ¿no es cierto? Tengo aplastado el control, voy con clic, voy marcando. ¿Sí? ¿Sí ven, no? Están marcadas todo el factor abuso. Y con el clic, si ven, le arrastro, si ven, le arrastro y le pongo donde dice filas. Coloco el mouse donde dice filas y suelto. ¿Sí? Pero mire aquí, se ve feo porque aquí están las preguntas y todas tienen las mismas opciones, ¿no es cierto? No ocurre algunas veces, muchas veces, siempre. Todas tienen las mismas opciones. A mí no me interesa que me salga así, se ve feo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy acá donde dice posición de categorías, acá abajo. ¿Sí ve? ¿Dónde está el mouse? Posición de categorías. Y ahí dice valor predeterminado.
le doy en esa flechita un clic y le cambio donde dice etiquetas de fila en columnas. Etiquetas de fila en columnas. Y le doy un clic. ¿Qué pasó? Aquí en las filas están las preguntas y en las columnas están las opciones. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que hago? Simplemente pongo a aceptar. Y ya, está mi tabla. Todo el factor abuso está en una sola tabla. ¿Estamos hasta ahí? ¿Seguros? Bien, estamos seguros, entonces continuamos. Ahora, ¿cuál es el problema de estas tablas personalizadas? Que el SPSS no me arroja un gráfico, solo me arroja una tabla, ¿no es cierto? Ya tengo la tabla. Si les pidieron solo tablas, ya tiene la tabla. Pero dicen, no, también nos pidieron un gráfico. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el SPSS con el Excel. Entonces vamos a abrir un Excel. Primero un libro en blanco. Nos colocamos en cualquier columna, fila. Vamos al SPSS, a nuestro cuadro de diálogo y vamos a copiar la tabla. ¿Sí? Solo que hice clic derecho, copiar. Copié esta tablita que me arrojó del factor a uso. Me voy al Excel, clic derecho, pegar. ¿Qué pasó? Ya está mi tablita acá. ¿No es cierto? Sí. Debo ser más pequeño porque no tabla grande. Aquí está mi tabla. Usted aquí en el Excel ya le puede dar el tamaño a cada uno de las filas y todo, ¿no es cierto? Ya le puede configurar bonito. ¿Qué es lo que me interesa ahorita? Hacer un gráfico, ¿sí? Pero le voy a dar forma, ¿no es cierto? La primera, ¿cuál va a ser? En este gráfico, en esta esquinita, si ve que hay un cuadro en blanco, ¿sí? Le voy a quitar no quiero que esté eh, combinada la celda, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? Solamente me voy para acá y le pongo un clic. Sí, si ven, ya no está combinada, ¿no es cierto? Es el primer paso. El segundo, ¿cuál será? Estoy configurando mi tabla ahorita. Segundo, ¿cuál será? Eliminar esto que dice recuento. No me interesa. Me posiciono en esa fila y le elimino. ¿No es cierto? No me interesa que esa que dice recuento. Y en esto que dice ocurre a veces simplemente le voy a centrar, ¿cierto? Es para que esté ordenado. ¿Sí? Tres pasos, ¿no es cierto? Quito la cuestión le quito la combinación de celdas de esta primera columna que está en blanco. Segundo, le elimino esa fila que dice recuento. Y tercero, centro estos títulos. Y nada más. ¿De qué es lo que hago? Marco esto, pongo insertar. Acá miren, hay los gráficos, ¿no es cierto? Y el que me interesa es el de barras. Sí, este de barras. Vamos a ponerle un 3D. Y le hago más grande. Le llevo hasta donde lo necesito. Y listo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? Yo he hecho una tabla y un gráfico de todo el factor abuso. ¿Sí? Ahora usted le puede dar, obviamente, forma a este gráfico, ¿no es cierto? Eso, me imagino que ustedes saben. Aquí le puede cambiar, ¿sí?
le puede poner porcentajes y todo. Bueno, eso ya le puede hacer aquí en el Excel mismo, ¿no es cierto? Con este diálogo, con este cuadro de diálogo que el Excel tiene. Los de datos, sí, aquí le puedo modificar, etcétera. Bueno, entonces miren, aquí está mi tabla, que me lanzó el SPSS, y aquí está el gráfico que me lanzó el Excel, ¿no es cierto? Entonces aquí inclusive le puedo cambiar de gráfico. Si ya no quiero este, sino quiero este. Sí, bueno, eso ya dependerá también de ustedes. Dice, no, no quiero ese, quiero otro. Sí, bueno, ya el que le sirva, ¿no es cierto? Puedo hacerlo incluso circular si es que quiero. Sí, usted sabe que aquí le puede dar forma también. Sí, le puede cambiar el- a las líneas del grosor, le puede poner los porcentajes también, ¿cierto? Etcétera. Sí, es como el SPSS, etiquetar, añadir etiquetas, por ejemplo. Le puede cambiar le puede cambiar los colores, le puede cambiar cualquier cosa. Sí, entonces le puede hacer un gráfico, un pastel, o le puede dar le puede poner unas barras. Para este tipo de datos, generalmente se utilizan barras, no pasteles, pero yo creo que eso ya dependerá del investigador. ¿Alguna pregunta? A ver si Erika ahora sí le hace usted. Pregunta, chicos, parece que estoy solo en mi mundo. Magister, se me cayó el internet en mi casa y estoy solo con Megas y no me permite compartir. ¿Ya? ¿Alguien que quiera hacer o está bastante claro? Porque la verdad es bastante fácil. Dos ejercicios hicimos, ¿no es cierto? El primero, correlacionar dos variables. ¿Sí? En este caso yo le puse edad y si el profesor es grosero en el aula. No edad, le puse género. Quiero saber si el profesor es grosero más con las mujeres o más con los hombres, ¿no es cierto? Esta primera correlación hice. El segundo ejercicio, hicimos una tabla y un gráfico de todas las preguntas de un solo factor, factor abuso. Si tengo 8 factores, ¿qué va a pasar? Me van a salir solamente 8 gráficos, ¿sí? Como aquí. Usted sabe que esto copia y pega en el Word, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué hice? Esta tablita me arrojó el SPSS, ¿no es cierto? Que hice creo que en 15 segundos. Y asimismo en otros 15 segundos dice el gráfico. Usted sabe que aquí usted le puede, le puede dar la forma que usted quiera, ¿cierto? Quiere circular, si quiere, bueno, este es para cuando hay más información, ¿no? El típico, quiere en 3D. Bueno, eso es lo que hicimos. Entonces, lo que yo puedo, repito, es hacer una correlación entre dos variables y el segundo ejercicio, hacer una sola tabla y un solo gráfico de todas las preguntas de un solo factor. Dígame, estimado Santiago. Hola, profe, buenas noches.
Sí, a mí me surgió una duda Claro, y es en cuanto a las correlaciones. O sea, ten- póngase, nosotros con mi compañero estábamos hablando y tenemos que hacer en función a las preguntas de investigación, ¿verdad? Porque eso es lo que igual la profe Angelito nos estaba guiando. Y en nuestro caso hicimos en base a violencia física verbal, la primera, la segunda ciberacoso y la tercera exclusión social. ya, Entonces, en función de eso tenemos que ir haciendo las correlaciones, ¿verdad? claro. Pero ahí las correlaciones hago o hacemos en base a los 8 factores principales. O sea, yo que sé, cojo, porque estaba la pregunta 4 que dice algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros. Cojo esa y la correlacionamos con EGNI, yo que sé. Y Ajá. así, vamos variando con las 8 o solo con las que nosotros digamos con esta o con esta no, o así. Es, Esto no sé, no, no tengo claro. las correlaciones es las que usted quiere hacer, ¿sí? No necesariamente tengo que ser con todos los factores, ¿no es cierto? No acabaría nunca, ¿sí? Sino que más bien en base, qué sé yo, es que lo que pasa es como no sé cómo están haciendo las correlaciones, no sé si lo están haciendo como usted dice, ¿no? En base a las preguntas de investigación, en base a los objetivos, ¿sí? Todas las correlaciones las van a hacer como la profe, la magíster Gaby les había indicado. Es que esa es la duda, no sé. ¿No les dijo? Si no estoy mal, no. Si no les No, dijo, si no les dijo, si no hay una dirección hacia eso, entonces en las correlaciones generalmente el investigador las hace, ¿sí? Dice, no, a mí me interesa saber, ejemplo básico que les estoy poniendo, me interesa saber si el profesor es grosero más con los hombres que con las mujeres. Ya, entonces cruzo esas dos variables. ya. Pero ojo, ¿no? También hay la otra forma de correlacionar que es ahí se me fue el nombre. Parson, ¿cómo era? Se me fue el nombre, mil disculpas. Tenía Pero, que hacerse. profe, así, ¿cuántas usted recomienda hacer? ¿Cuántas correlaciones recomienda hacer? Porque yo qué sé, decimos con 3 nos bastan, pero no sé, pueden que después en la revisión del artículo nos digan 3 es muy poco o 5 son demasiados. No sé, me estoy inventando, ¿no? Pero Claro, según su consejo, ¿cuántas nos dicen? Háganle mínimo tanto, no sé. ya, lo que pasa es que ahí sí, si es que usted me dice mi opinión, ahí sí tengo que hacer con todos los factores, no con todas las preguntas, ojo, sino que con todos los factores. Si tengo 8 factores, voy a cruzar ocho variables, ¿no es cierto? Sí, entonces esa sería una forma de determinar cuántas correlaciones voy a hacer. Pero como les digo, o sea, eso no sé, si que no hay un direccionamiento de la Magister Gaby, ya esto ya sería solo una sugerencia. La sugerencia podría ser o entre los factores o entre las preguntas de investigación que se hicieron o entre los objetivos. Entonces, creo que eso ya es un criterio del investigador. Estimado Pablo, cuenta. Pablo, Sí, Magister, ¿qué, buenas cómo está? noches. Buenas noches. Bueno, ya creo que ya mencionó hace un momento. Entonces, de acuerdo al análisis que nosotros planteamos, sería la comparación de las preguntas. Entonces, esto digamos, en mi caso, entonces, quiero saber si el nivel de incidencia de la violencia verbal, por ejemplo, es más alto en primero, segundo, tercer año de bachillerato, en cuál de los años. Es, Entonces, yo haría solo esa relación y no haría falta, digamos, como la magíster ayer nos mencionó que, o sea, tal vez no es necesario colocar todas las preguntas, hacer tablas, sino vamos a llenar el artículo de tanta tabla y tal vez no vamos a lograr informar, o sea, el objetivo que nosotros nos planteamos en el artículo, sino algo más puntual y que sea claro. Entonces, yo digo, claro, entonces, o sea, así como la forma que lo explico, entonces diría, esa sería una correlación entre primero, segundo y tercero y la incidencia de la violencia verbal, o sea, es una idea nomás. Y a la segunda pregunta es, una vez que hago este gráfico, así como lo leemos,
Esa, a la textualización me voy yo. Eso lo transcribo de esa manera, así como lo vemos, o, no sé, o Ya, cómo le pasamos al texto, ¿no? esa es buena pregunta. Verán, pero ahí también me gustaría que le pregunten a la magíster Gaby. ¿Por qué? Porque en mi caso, sí, en mi caso, cuando yo asesoro este tipo de trabajos, tesis especialmente, yo en el análisis ya pongo la tabla, pongo el gráfico, ¿no es cierto? Chévere. Y cuando hago el análisis ya escrito, a eso se refiere, ¿no es cierto? A mí en lo personal no me gusta que digan el 49% de los encuestados dicen tal cosa, ¿sí? Porque estoy repitiendo la información, ya está en la tabla, ya está en el gráfico, ¿para qué voy a volver a repetir? Lo que yo generalmente hago es, por ejemplo, la mayoría, hago el análisis de la mayoría del dato mayor y del dato menor, no más, ¿sí? Digo, por ejemplo, la mayoría de encuestados menciona que en el aula no hay violencia por parte del docente, ¿sí? Y la menor parte del grado menciona que en pocas ocasiones, por decirle algo, ¿sí? El menor porcentaje en pocas ocasiones. Ese es el análisis, ¿no? No voy a repetir porcentajes, no voy a poner números. Es una información, es un análisis más cualitativo. Termino con ese primer párrafo, digamos así, punto seguido, y yo coloco eh, mi, 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 mi aporte. ¿Sí? Es decir, ¿qué digo aquí? Pongo una como conclusión, ¿no es cierto? Digo, con estos datos podemos decir, o podemos mencionar, o podemos analizar que en el aspecto de abuso por parte de los docentes no existe o existe mínimo en esta escuela o en este curso o en el bachillerato. ¿Sí? Pare de contar. Eso es lo que yo sugiero. ¿Sí? Entonces, repito, hago el análisis del porcentaje más alto, el porcentaje menor, y termino con una especie de conclusión. Ese es mi aporte. Eso es lo que yo sugiero. Pero la mayor cantidad de veces yo veo que vuelven a repetir. El 49% dice esto, el 30% dice esto, el 20% dice esto. Y no terminan con ninguna conclusión, solamente vuelven a repetir datos que ya están en la tabla y que ya están en el gráfico. ¿Sí? O, por último, digamos que ya repito la información, ya pongo otra vez el 49% tal, 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 pero por lo menos termine con una conclusión, ¿sí? No deje solo ahí, termine con una frase, una oración como conclusión final de esos datos. Esa es mi sugerencia. Ya, Magister, gracias. En lo personal me gusta la primera, que no se vuelvan a repetir los datos en el análisis. Eso, chicos. Entonces, y como decía Pablo también, la primera parte que me dijo, no voy a poner demasiados gráficos, demasiadas tablas. Lo que ha dicho la Magister Gary está bien. Por eso les decía al principio, no vamos a llenar el artículo de gráficos y tablas. Ni siquiera, recuerden que hay un límite cuando usted publica un artículo. Si vamos a poner todo, no nos va a alcanzar. Es demasiado. ¿Sí? Por eso es que utilice esas tablas personalizadas para un solo gráfico, todos los factores, todas las preguntas que están en un factor. En una sola tabla, un solo gráfico, ¿no es cierto? En vez de tener 39 gráficos, voy a tener 8, ¿sí? Y de las correlaciones, igual, hagan solamente las más importantes. O sea, no, es que no me va a alcanzar el espacio para hacer tanto gráfico y tanto análisis en el artículo científico. Es más, capaz que ni siquiera de los 8 factores, sino de los más importantes, los más significativos. Voy a poner unos 4 factores y unos 3 o 4 correlaciones y no tendré espacio para más. ¿Cierto? Si fuera una tesis para decir, pero es un artículo científico, no voy a tener espacio. Entonces, mientras más logre condensar ahí la información, mucho mejor.
Eso, chicos, ¿alguna otra pregunta? Magíster, disculpe, entonces, ¿cuál sería el límite específico de gráficos para el artículo? Lo que pasa es que ¿8? no sé cuál es el límite del artículo científico en el asunto de palabras y hojas. Magíster, bueno, en la guía de examen complexivo que se encuentra cargada en la plataforma SIUD dice que existe un total de 20 páginas Y a en las ver, cuales ya debe estar incluido bibliografía, análisis de datos y las tablas, en la cual ya debe estar incluida las 20 en 20 su totalidad. páginas. Entonces, no Ajá. pueden pasarse de 8 gráficos, ¿no es cierto? O sea, y ojo, ¿no? Un artículo científico se hace Prácticamente. a Magíster, doble columna. Digan, me cuestiona la duda. ¿Y el análisis, cuántas páginas deberíamos recopilar en este caso? Tomando en no, pues, consideración que son 20 páginas en total es que, del artículo. como les digo, chicos, no sé cuántas páginas son de resumen, bueno, resumen uno. No sé cuántas páginas son de marco teórico. No tengo ese dato, entonces difícilmente les podría decir cuántas páginas de análisis. Y ustedes tienen que regirse a las partes técnicas. Si en la parte técnica dice resumen 3 páginas, entonces van a tener que seleccionar lo más importante. Que no tengo ese dato. Y ojo, ¿no? Artículo científico, yo entiendo que se hace a doble columna, ¿sí? Generalmente. Entonces, los gráficos, usted vio el Excel que les puse, el gráfico va a tener que hacerlo súper chiquito, ¿no es cierto? Le hace más chiquito, chiquito, lo más chiquito posible, y le pega en su artículo científico. Son 8 factores, 8 gráficos, pero si no le alcanza, va a tener, como decía Pablo, va a tener que igual, ahí segmentar lo más importante. Porque lo que entiendo también tienen que hacer correlaciones. Entonces, no son solo los gráficos de los factores, también correlaciones, imagínense. Entonces, hay que, hay que optimizar el espacio. Pero esas cosas técnicas sí, pregúntenle a la Magister Gaby, porque yo no las conozco, cuáles son las condiciones para este artículo. ¿Qué más? ¿Qué más sería del SPSS? Magister, buenas noches. Díganme. Una consulta que ayer también le hicimos a la Magister Gaby, nos decía que le consultemos a usted si es que este enfoque de nuestro artículo, de acuerdo al análisis que se realiza en el programa, nos arroja tal vez algún resultado en el enfoque cualitativo o solamente colocamos lo cuantitativo. El análisis que le explicaba a Pablo es cualitativo. Ya, entonces sí ¿Mm? podríamos nosotros colocar, claro, dos tipos Claro, de por enfoques, ¿no? supuesto. Lo cuantitativo, porcentaje, lo que me arroja la tabla, lo que me arroja el gráfico. Por eso Ya. es que en el análisis escrito, yo por eso es que les digo, no coloquen porcentajes, porque ese va a ser mi análisis cualitativo. ¿No es cierto? Ahí voy a hablar de las Ujú. cualidades, de los resultados, Ya. ¿sí? Y ojo, ¿no? La forma en que ustedes desarrollaron las preguntas dentro del SPSS son cualitativas ordinales. No se vayan a olvidar de eso. ¿Sí? Pero se está haciendo un análisis numérico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos haciendo un enfoque cuantitativo y cualitativo. Ya, gracias, Magister. ¿Qué más, chicos? ¿Algo más que les pueda ayudar? Díganme, María José. Magister, buenas noches. Una preguntita. Lo que dijo de los cualitativos ordinales, ¿a qué se refería? Se me cortó ese rato la señal. Las variables que ustedes tienen son cualitativas ordinales.
Las variables que pusieron en el Las, SPSS. las Ya, variables, pero Magista, gracias. de las preguntas. Exacto. Ya. Ordinales, ¿por qué? Porque tienen un orden, ¿no es cierto? Nunca, casi nunca, siempre, casi siempre. Eso es un orden, por eso es ordinal. Profe, una preguntita. Buenas noches. Buenas También noches. se puede poner la metodología cuando uno ya está haciendo la parte cualitativa y cuantitativa. ¿Se debe poner así o solamente se debe poner cualitativa? No, pues es mixta, porque están haciendo un análisis en base a porcentajes también. Ya, pero entonces no debe de ir cuantitativo ni cualitativo o debe ir solamente mixta. Si gusta describir, sí, claro, describa por qué es cualitativa y por qué es cuantitativa, claro. Ya, bueno, bueno. Sino que Pronto. ayer la profe me hizo una retroalimentación y yo tenía, o sea, yo puse cualitativa y cuantitativa y especifiqué cada una el por qué era cuantitativo y Ajá. cuantitativa. Y ella me dice que no, que debe de pronto de ir una. Eso fue lo que yo le entendí anoche en la explicación. Lo Por que pasa es eso que dijo que le no he preguntemos. revisado no he revisado su investigación, pero si Sí, estoy ya, utilizando estadística y estoy utilizando la descripción de cualidades, es mixta, pues. Si usted me dice, yo no voy a poner gráficos ni tablas, entonces es solo cualitativo. ya, profe, ya, Eso muchas sí, gracias. De todas maneras, profe, yo le voy a pedir, por favor, que si me puede, le voy a enviar mi artículo, por favor, y si alguna cosa para que me pueda revisar esa parte, solamente esa partecita, por favor. Ya, sí, por eso sí dijo la profe ayer que le preguntemos, porque ella también estaba dudando, no sabía si era ya. los dos Es que, enfoques o ya iba por chicos, uno. verán, para que le tengan claro. Dentro del SPSS, nosotros configuramos las preguntas, las variables, las preguntas, ¿no? A eso entiéndale como variable. Cualitativas ordinales, ¿sí? ¿Por qué me va a decir usted, no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando es cuantitativa, la pregunta, la variable, cuando es cuantitativa, es cuando usted le dice la edad, dígame la edad, pero yo no le voy a poner un rango, sino le voy a dejar abierto. Que me ponga 30, 20, 15, 50, 60, va a poner un número. O le voy a decir, póngame el peso, póngame la talla. Cuando le pregunto números, es una variable cuantitativa, ¿no es cierto? Pero nosotros no preguntamos números, ¿no es cierto? En el caso de edad le dimos un rango, entonces ya le convertí en cualitativa, ¿sí? Porque va a escoger una opción. Estamos, y le estamos preguntando, ¿existe abuso por parte del docente en el aula? No le estamos preguntando, ¿cuántas veces el docente abusa de ustedes en el aula? ¿Sí? Por eso es una variable cualitativa ordinal. Ordinal, ¿por qué? Porque tiene un orden, ¿no es cierto? Las respuestas tienen un orden. Y me interesa que se ordenen. Entonces es cualitativas. Las variables son cualitativas. Al menos los 8 factores son cualitativos. Eso quiero que quede claro. Porque yo estoy preguntando cualidades, ¿no es cierto?, de la situación. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, una investigación cualitativa. Pero, aquí viene el pero. Yo estoy haciendo un análisis numérico dentro del mismo SPSS. ¿Para qué? Para que me arroje tablas y para que me arroje porcentajes en el gráfico. ¿No es cierto? Entonces, si yo estoy haciendo un análisis numérico de esas variables cualitativas, ¿qué quiere decir? Que estoy utilizando un enfoque mixto. ¿Sí? Repito, si usted no va a colocar porcentajes ni gráficos, se quedará en una investigación cualitativa. ¿Sí? Pero si voy a utilizar datos, voy a utilizar porcentajes, la estoy convirtiendo en una investigación mixta. En el análisis, ¿no?
o si alguien utilizó solo entrevistas, no hizo encuesta, solo cualitativo. No sé si está claro con ese ejemplo. Sí, magíster, gracias. Chévere. Y creo que es el caso de todo. Entonces, para mí es una investigación mixta, la verdad, porque estoy haciendo un análisis numérico, ¿sí? Pero, vuelvo y repito, las preguntas, las variables sí son cualitativas. Y de hecho, así le configuramos en el SPSS, cualitativas ordinales. Pero, repito, el análisis es numérico. Entonces, la hemos convertido en una investigación mixta. Ese es mi punto de vista. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos. Como eso queda grabado, es facilito si vieron analizar para la correlación tablas cruzadas, para hacer un solo gráfico de todo un factor, tabla personalizada. ¿No es cierto? Y para de contar, es súper sencillo, súper fácil. Eso es lo bueno de este programa. Sí, todo se queda grabado ahí. Lo malo de Profe, le pido un favor muy grande. ¿Ya? ¿Será que usted me puede, cada vez que quiero ver una tutoría, me dice que acceso denegado? ¿Usted es tan amable y me puede ingresar a la tutoría, por favor? Sandra Villa. Es que Ingresar a la tutoría. ¿Cómo? No sí, entiendo. no sé cómo es, porque cada vez que quiero ver las tutorías, no me deja, no me permite ver las Lo que tutorías. pasa, Sandra, es que Siempre esa me dice tutoría, que es. yo no hago estos links de estas tutorías. A mí me envía la Magister Gaby. Pues a ella tienen que pedirle. Ah, ok, profe, ya, le agradezco mucho. Entonces, Ujú. profe, para dejar claro, entonces serían cualitativas ordinales, así quedaría. Correcto. Descriptiva, sería no descriptiva, sino, ¿cómo me decía? Numérica, ¿cierto? Sí, es cuantitativa porque hacemos un análisis numérico. Hacemos un análisis numérico. ¿Y qué Numérico más? estadístico. Ya, numérico estadístico, ya, profe, entonces me queda muy claro ya. Gracias. ¿Mm? Ojo, ese es mi punto de vista. Sí, por eso es una investigación mixta. Listo, chicos. Entonces, cualquier cosa, estoy a las órdenes. Ya saben, estamos conversando y que finalicen con éxito este proceso. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas profe. gracias, magíster. Gracias, magíster. Buenas noches. Gracias, profe, a usted, mi Dios le pague, gracias.